días va a proporcionar alimentos a 1 millón de personas en cuarentena por el virus del ébola. Veamos. La ONU anunció que se prepara para garantizar el abastecimiento de alimentos para 1 millón de personas en 3 localidades africanas, Guinea, Sierra Leona y Liberia, que las autoridades han puesto en cuarentena por ébola. La medida gubernamental se aplica en áreas fuertemente afectadas donde se observa una transmisión regular del virus que causó la muerte de 1.229 personas desde que se detectó en marzo. Los habitantes de las áreas en cuarentena no pueden salir de ellas y trasladarse a otras partes del país, con el fin de reducir el riesgo de transmisión, lo que significa que tienen limitadas oportunidades de conseguir alimentos, agua y otros artículos básicos. La ayuda de la ONU permitirá que se evite la escasez de alimento y que se generen eventuales situaciones de tensión o violencia. Por su parte, el brote en África Occidental causó entre el jueves y sábado pasado la muerte de 84 personas en los países afectados por la enfermedad, donde se registraron 113 nuevos casos en esos 3 días. La Organización Mundial de la Salud, OMS, que recolecta los datos de los países afectados, indicó que desde la reaparición de la enfermedad, esta ha cobrado la vida de 1.229 personas y ha infectado a 2.240. El virus se detectó el primer trimestre del año en Guinea, donde hasta hace poco la situación era más que preocupante, pero últimamente la enfermedad se está expandiendo con mayor velocidad en Liberia, donde hace 2 días un ataque contra un centro en cuarentena en Monrovia permitió a varios enfermos escapar. El paradero de varios de ellos es desconocido, lo que hace temer que propaguen la enfermedad, que se transmite por el contacto directo con fluidos corporales, pero no por aire, como ocurre con la gripe o tuberculosis. De otro lado, las autoridades sanitarias alemanas dieron casi por descartado que una mujer proveniente de África y con síntomas de ébola estuviese infectada con el virus, por lo que levantaron la alarma tras varias horas de tensión en Berlín. La mujer de 30 años desató la preocupación por la mañana al desmayarse en un centro de búsqueda de empleo en medio de un episodio de fiebre alta, síntomas de la enfermedad infecciosa. Al enterarse que la mujer había estado en Nigeria una semana atrás, los empleados alertaron a los servicios de emergencia, que la trasladaron en una ambulancia aislada a una clínica en Berlín. Las autoridades acordonaron el centro y no permitieron salir a cerca de 600 personas que se encontraban en ese momento en el edificio. Antes de descartar definitivamente el ébola, los médicos prefirieron esperar el resultado de los análisis de sangre. Desde el brote de ébola, que ya mató a 1.200 personas en el oeste de África, se dieron varios casos sospechosos en Europa, también en Alemania, pero hasta ahora no se confirmó ninguno. Muy bien, pues al parecer en Occidente se reacciona de diversas maneras, ¿no? Ante un posible caso de ébola, esta vez en Alemania, en España, sí, ya se sabía ante lo que pasó con el padre, lamentablemente murió el cura español, pero pues muy distinto a lo que sucede en África, ¿no? Había unas fotos terribles de un niñito enfermo del ébola y que simplemente estaba tirado en la calle, que nadie quería ayudarlo, era un apestado, ¿no? Y había sido expulsado incluso del hospital. Entonces esa es la situación que se vive en África y uno se pregunta por qué estas personas no tienen acceso a las medicinas experimentales para poder salvar su vida. Bueno, aunque en Europa existe cierta, entre comillas, tranquilidad de que es muy difícil que el ébola pueda llegar hasta ese continente, ¿ya? Por muchas razones, porque hay una avanzada institucionalidad médica o sanitaria y control que impediría pues un contagio como se da en África, porque además la posibilidad de que una persona infectada pueda llegar a Europa es difícil. Algunos me decían todavía, pero pueden cruzar el Mediterráneo, sí, pero para llegar de Guinea y de Liberia hasta el Mediterráneo pasa generalmente 40 días, hay que cruzar todo el Sahara, y eso ya obliga a que la enfermedad se manifieste y que la persona no pueda realizar dicho trajín. Sin embargo, Europa había alerta, como en caso de lo que hemos visto ahora, de una persona que estuvo en África y que presentó síntomas que pueden ser causa de un sinnúmero de enfermedades, y no solamente ébola, como puede ser fiebre o malestar. Sin embargo, el hecho de estar en Nigeria, de haberse desmayado, causa la alarma como la que hemos visto. Ahora, en el caso de África es distinto, ahí vemos grandes carencias en materia de salud, y además ciertos patrones culturales
y de desconfianza frente a lo occidental, que ha llevado a que la enfermedad pueda propagarse con mayor facilidad. Y en estos países con gran nivel de inestabilidad, como lo que vimos en el caso de este saqueo del centro médico, pues nos lleva a pensar lo difícil que es controlar una enfermedad. Y ahí obviamente cuál es la responsabilidad de la comunidad internacional, una comunidad internacional que conoce dicha enfermedad hace más de 4 décadas y que no ha hecho mucho al respecto, y que parece, y esa es la gran crítica que se hace, que un tema tan importante de salud que puede afectar al mundo entero, no parece ser del interés de las grandes farmacéuticas, que se manejan bajo una lógica básicamente privada y de ingresos. Y hasta que esto no llegue, muchos cuestionan que hasta que no llegue a Estados Unidos o a Europa, no va a ser del interés de las grandes farmacéuticas. Es más, como tú bien señalaste, las pruebas experimentales que recién se están haciendo y que se habían hecho hace muchas décadas, pues se hacen básicamente en el primer mundo y no en los países más afectados, con lo cual todo este dilema ético en torno al papel del mercado en el tratamiento de grandes crisis sanitarias, pues es cada vez más importante. Claro, y sobre todo que son pruebas que no son gratuitas, están siendo asumidas incluso por los propios países. Muy bien, ahora nos vamos a Venezuela. El ministro de Salud informó que el virus del chikungunya avanza y se han reportado hasta el momento 200 casos. Asimismo, manifestó la falta de insumos en los hospitales nacionales. Venezuela ya supera los 200 casos del virus del chikungunya, principalmente en la zona central norte del país, siendo los más comprometidos quienes contrajeron la enfermedad al venir del exterior. Los países más afectados son Haití y República Dominicana, que comparten el 69% de los más de 354.000 pacientes sospechosos y confirmados a la fecha por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en el Caribe. El virus llegó a tierra firme y afecta a El Salvador, Brasil, Paraguay y Venezuela. También en los Estados Unidos hubo 2 casos autóctonos en el estado de Florida. Por su parte, Puerto Rico declaró la epidemia luego de confirmar la infección en 506 personas, aunque se sospecha que el número sería mayor del doble. Ya hemos superado los 200 casos a nivel nacional, en tanto, y esto incluye ya, también superamos los casos de transmisión local versus los importados. Antes la mayoría eran casos importados, hoy en día la mayoría son ya casos transmitidos a nivel local. Por eso es muy importante que continuemos las medidas de eliminación de la fiebre. Aunque los síntomas son similares a los del dengue, fiebre alta, dolores musculares y de cabeza, sarpullido y dolor articular, la infección por este virus ocasiona un dolor más intenso y localizado en articulaciones y tendones. El inicio de la fiebre es más agudo y su duración más corta, y es raro observar shock o hemorragia grave. El brote de chikungunya se suma a la profunda crisis en materia de salud. El propio ministro del área, Francisco Armada, reconoció el déficit de fármacos en el país. Muy bien, y el presidente de Médicos Sin Fronteras nos comentó en una visita anterior en el programa que este virus del chikungunya resulta muy preocupante, ya que es fácil de propagar en las ciudades, a diferencia del ébola, que es por la falta de higiene. Nos vamos a ir con otros temas. El Papa Francisco ha insinuado problemas de nervios y una jubilación anticipada, asegurando que le quedan pocos años de vida. De otro lado, 3 de sus familiares murieron en un accidente de tránsito en Argentina. Por primera vez y de manera pública, el Papa Francisco habló de la posibilidad de morir, dándose a sí mismo 2 o 3 años antes de reencontrarse con el que llamó su creador. En una conferencia de prensa a bordo del jet que lo regresaba de su viaje a Corea del Sur, el líder de la Iglesia Católica sorprendió a los periodistas que escucharon esta confesión. Cerco di pensare ai miei peccati, ai miei sbagli per non credermela, perché io so che questo durerà poco tempo, 2 o 3 anni e poi alla casa del Padre. Las especulaciones de que Francisco tiene algún problema grave de salud que no ha sido revelado son más fuertes. Estos se respaldan en la información que existe respecto a su salud, la cual indica que en el momento que Jorge Bergoglio fue elegido como Santo Padre, él ya padecía de afecciones respiratorias, a consecuencia de un pulmón que le fue extirpado debido a una infección que sufrió de adolescente. Aunque el Papa argentino tiene 77 años, 10 menos que su predecesor Benedicto XVI. En esta conferencia, él también mencionó la posibilidad de retirarse del pontificado si sentía que ya no podía ejercer sus funciones debido a lo avanzado de su edad.